Señor, porque tú eres el sabio, tú eres el Señor Maestro, tú eres el instructor de nuestras vidas. Y aquí estamos, mi Señor, para que seas tú el que nos enseñes y nos instruyas y nos edifiques como casa espiritual para ti. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hermosa y preciosa noche para continuar escudriñando la palabra del Señor. Qué bueno verles a cada uno. La palabra del Señor expresa algo que es muy necesario en este tiempo, y es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y eso confronta nuestro corazón con una realidad, y es: ¿estamos escuchando al Señor? Porque ciertamente el escuchar al Señor va mucho más de sentarse en un púlpito, de escuchar un mensaje anunciado por alguien. La Escritura dice que las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. Y cuando el Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, dice que Él les da vida eterna y que no van a perecer. O sea que la muerte no les va a gobernar, porque llegó el que es mayor que la muerte y el que venció la muerte en la cruz del Calvario, que es el Señor Jesucristo. Pero esto nos lleva a una gran necesidad en nuestras vidas, y es que cuando uno mira en lo natural cómo se dirige un rebaño de ovejas, uno siempre percibe que un rebaño de ovejas es diferente a una manada, bueno, no sé cómo se le diga al de las vacas, ¿se le dice manada? Sí. Ese es de cerdos. Pero normalmente, cuando uno mira la figura del pastor, siempre el pastor va adelante y las ovejas le siguen, ¿cierto? Él las va conduciendo. Cuando uno mira el Salmo 23, dice que el Señor es mi pastor y me va a conducir, ¿cierto? O sea, que hay una necesidad de que esa oveja que está oyendo al Señor está siguiendo al Señor. O sea, tiene que tener su atención puesta en ¿quién? En el Señor. Mientras que es diferente en una manada, porque en una manada normalmente llaman al que dirige la manada arriero, porque en lugar de ir adelante dirigiendo, va atrás dando rejo, va atrás empujando, va atrás, ¿cierto? Y entonces a veces nosotros vemos la condición de la iglesia y a veces la iglesia está esperando que, en lugar de estar siendo dirigidos por el Señor, es como si el Señor tuviera que ir tras ellos, empujándolos hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios desea. Alguna vez alguien compartió algo, no recuerdo quién, pero voy a tratar de contarlo lo más acertado por si alguien sabe quién lo dijo, ¿cierto? Porque fue alguien al que Dios o le dio un sueño o le permitió la experiencia de haber ido a un lugar, pero en ese lugar él está viendo a dos rebaños, y los dos rebaños solamente tienen una diferencia. En un rebaño el pastor va adelante y las ovejas van siguiéndolo, pero en el otro rebaño el que las iba dirigiendo estaba en la parte de atrás, detrás del rebaño. Entonces el que estaba viendo eso preguntó, o sea, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué en un rebaño el pastor va adelante? ¿Y por qué en el otro rebaño el pastor, el que las va dirigiendo, va atrás? Y le explicaban: es sencillo, el que va adelante es el dueño de las ovejas, y ese que va detrás es el que las compró para matarlas. Ese es el que las lleva al degolladero, ¿cierto? Qué diferente, ¿sí o no? La posición donde estaban. Y eso nos deja ver es: mis ovejas oyen ¿qué? ¿Cierto? Y están siguiendo ¿a quién? Al Señor. O sea que eso
va colocando en nosotros es una necesidad. ¿En qué estado está mi corazón? Yo estoy en el que me estén empujando, me estén incitando, estoy esperando a que me llenen de toda clase de amenazas para seguir al Señor, o soy alguien que está escuchando al Señor y que cada día está interesado en Señor, guía mis pasos, guía mi camino. ¿Por qué nosotros oramos y buscamos al Señor? ¿Por qué leemos la palabra? Porque tenemos la necesidad de que Dios guíe, de que Dios nos direccione, de que Dios nos muestre el camino, porque nos damos cuenta que somos tan torpes que aún no sabemos ni siquiera tomar decisiones. Y aún en las cosas más sencillas necesitamos que Dios sea el que nos dirija. Porque aún en las cosas más pequeñas, aún a Israel le aconteció algo. El Señor salía al frente y el Señor era el que peleaba por Israel. En algún momento fueron a pelear contra un pequeño pueblo, creo que se llamaba Jai, y era un pueblo pequeño y ellos decidieron cambiar la estrategia. Y por ese pueblo pequeño fueron vencidos, ¿cierto? Porque fueron sin depender de quién, del Señor. Aún las cosas pequeñas les vencieron cuando se hace el Señor a quién, a un lado. Porque finalmente el Dios que pelea por nosotros es Él, el Dios que nos da victoria, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es disfrutar, celebrar y agradecer a Dios todas las victorias que Él hace, porque le pertenecen a quién, a Él, porque Él es el dueño absolutamente de todo. Entonces, en esta necesidad, como ovejas, de oír al Señor, hay algo muy necesario en este tiempo para nosotros, y es una vida de comunión con Dios. Y una vida de comunión con Dios es una vida de oración, porque hay algo que vemos hoy en medio del pueblo del Señor, que por dos cosas muy importantes en su vida es que con mucha facilidad es movido de la firmeza en el Señor. Uno, porque falta vida de intimidad con el Señor, falta vida de dependencia con el Señor, y aún las cosas que se le meten en el corazón terminan desviando porque no se van con esas cosas a postrarse delante del Señor hasta que el Señor le arranque eso que me quiere desviar del camino y Él plante en mí su voluntad. Y el otro aspecto es que es un pueblo que se limita a lo que escuche decir de la palabra, pero no va a la palabra. De manera que cuando viene alguien que se sustenta en alguna porción de la palabra, inmediatamente lo desubica, porque realmente a veces no sabemos ni dónde estamos parados, ¿cierto? Entonces se hace necesaria esas dos cosas. Hoy vamos a hablar de la primera, y se hace necesario una vida de oración en la vida de los que seguimos al Señor, una vida de comunión, una vida de relación con el Señor, porque es que el Señor no solamente entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, sino que una vez ha perdonado nuestros pecados es para que vengamos y tengamos una relación profunda con Él, porque la condición de muerte que teníamos nos impedía tener esa relación con el Señor. Pero ahora el Señor ha quitado esa muerte y ha quitado ese juicio que había sobre nosotros, pero para que ahora nosotros podamos relacionarnos ¿con quién? Con Él. Por eso dice la Escritura, ahora tenemos libre acceso al lugar santísimo por la sangre de ¿quién? Por la sangre de Jesucristo, para hallar la oportuna ayuda y para hallar el oportuno ¿qué? Socorro. Y a veces cuando hablamos de oración y de intimidad, creemos que es el deseo del pastor, que es que al pastor le gusta que la gente ore, que es que al pastor le gusta que la gente busque a Dios, y es cierto, pero más que gustarle al pastor son las instrucciones de Dios, porque cuando uno empieza a mirar la palabra y aún uno escudriña los evangelios que narran la vida de Jesús, si hay alguien que dio ejemplo en hacerlo y que dio instrucciones para hacerlo, fue el Señor Jesucristo. Si hay alguien que con su forma de vivir dio ejemplo de vida de oración y le enseñó a sus discípulos la necesidad de orar, fue el Señor Jesús. De manera que eso nos lleva a una gran necesidad, y es entender que es una instrucción directa ¿de quién? Directa de Dios. Antes no había comunión en nuestras vidas porque estábamos separados de Dios, había una relación rota. Pero si llegamos al Señor, somos partícipes de una iglesia, de las actividades de una congregación, y esa relación con Dios sigue rota, la pregunta es:
¿a quién o a qué nos hemos vuelto? Porque nos hemos podido, ayer hablaba con alguien y hablábamos de la gente que se enfría en las congregaciones y que de pronto están un tiempo ahí caminando y parecen como que están firmes con el Señor, pero de pronto como que el mundo los envolvió y pareciera que nunca hubieran sido creyentes. Entonces, en eso que compartíamos, la pregunta es, compartía con esta persona y era, el asunto es que cuando esta persona vino y empezó a congregarse, empezó a encontrar a Jesús o empezó a estar fascinada con lo nuevo que encontró en el culto nuevo al que llegó, porque tal vez estábamos acostumbrados a cierta religión, a ciertas prácticas, y de pronto vinimos a un culto cristiano y vimos que era como diferente, que había como algo diferente y empezamos una fascinación con lo que se hacía en el culto. Pero cuando llegó el momento donde se perdió la fascinación con ese culto, entonces ya no teníamos nada que nos mantuviera ahí, ¿cierto? Y ciertamente esas fascinaciones desaparecen con facilidad, porque lo que se haga en un culto jamás será suficiente para mantener tu corazón. Pero cuando tú y yo empezamos a encontrar al Señor, ¿sí? ¿Cuándo terminará el ser humano de conocer al Señor? Jamás. Pasará toda la eternidad. Alguien decía que en el momento que Dios pudiera ser explicado, en ese momento dejaría de ser Dios. De manera que nos damos cuenta que la inmensidad de Dios es maravillosa. Así que si una persona empieza en su vida y empezó a fascinarse, a descubrir, a encontrarse con el Señor, jamás va a perder ese deseo. Pero si no se está encontrando con el Señor, sino con un culto, con una ceremonia, con una práctica, a cualquier momento, cualquier cosa va a fascinar su corazón y lo va a sacar del camino, porque ciertamente jamás ha estado en el camino, ¿cierto? Porque mire lo hermoso, cuando hablamos de la verdad, leí esta semana unas frases muy bonitas, cuando hablamos de la verdad, ¿sí? El que tiene la verdad no es el que tiene o conoce la Biblia. El que tiene la verdad es el que tiene a Cristo. Porque Cristo no dijo yo tengo la verdad. Cristo dijo yo soy la verdad. ¿Cierto? De manera que el que tiene la verdad, ¿tiene a quién? Tiene a Cristo. Cristo no dijo hay un camino. Porque si hubiera dicho hay un camino o yo soy un camino, ese un significaría yo soy una opción de las muchas que hay. Soy una, ¿sí o no? Pero él utilizó una forma de expresión que cerró todo para evidenciar que solamente Él es el camino. Que si realmente no es Cristo el que va dirigiendo mi vida, realmente yo sigo extraviado, aún en medio de una congregación. ¿Cuánto estuvo extraviado Israel en el desierto? Y ahí estaba el Señor, ahí estaba la nube, ahí estaba la columna de fuego. Dice la escritura ahí en Hebreos que todos comieron del mismo maná y todos bebieron de la roca que brotaba agua, y la roca que brotaba agua era Cristo. Y aún habiendo comido maná y aún habiendo bebido del agua, aún sus corazones todavía no habían hallado a quién, no habían hallado al Señor, y habían visto maravillas del Señor, de manera que sus corazones seguían tan distantes de Dios que iban en una dirección, pero ni siquiera sabían para qué habían sido sacados, aunque el Señor se los había dicho. Pero sus corazones no habían estado dispuestos para abrazar aquello para lo que habían sido abrazados por el Señor. Y eso es algo bien importante en la vida nuestra como creyentes, porque Pablo expresó que él quería asirse de aquello para lo cual había sido asido por Cristo. Y asir es agarrar, asir es hacer propio. Y Pablo entendió, yo fui tomado por Cristo para ser formado a su imagen. De manera que yo quiero que eso no solamente sea el deseo de Cristo, sino que también sea el deseo mío. Porque a veces vemos una iglesia sobre la que Dios tiene un deseo, pero una iglesia que tiene un deseo diferente al deseo de Dios. Y qué hermoso cuando Pablo dice, ya encuentro, el deseo de Dios es hacerme como Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero explica en qué sentido.
en el sentido del propósito que Dios tiene, y es conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ahí es donde todo está operando para formar esa vida de Cristo en quién, en mí. Entonces dice Pablo, yo ya entendí qué es lo que Dios desea, pero yo también quiero abrazar, yo también quiero, o sea, que no solamente sea el deseo de Dios de hacerme como Cristo, sino que también en mí esté el deseo de ser como Cristo cada día. Y eso va a llevarnos a una vida y a un caminar diferente en el Señor, a un caminar muy diferente con Cristo, porque a veces estamos ahí sentados, pero ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Ahí van, bajo la nube, tomaban del agua, comían del maná, pero su corazón todavía seguía queriéndose devolver, ¿cierto? Y mire la ceguera, ¿cómo había quedado Egipto? Eran ruinas. La gloria de Egipto había desaparecido. Allá no quedaban sino ruinas. Estaban tan enceguecidos que su deseo era volver a ¿qué? A esas ruinas. Y esa es la ceguera que uno puede tener, porque el solo hecho de estar sentado ahí luchando en si me devuelvo o sigo adelante significa que no he entendido que volver atrás es volver a un mundo de ruinas, es volver, porque esa es la vida del ser humano sin Dios. La vida del ser humano sin Cristo es una vida en ruinas, aunque tenga todas las cosas de este mundo, porque la palabra de Dios dice que en la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. No importa cuánto alcance, eso jamás podrá darle ¿qué? Podrá darle vida. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que las instrucciones de Dios no han perdido de vigencia, porque su palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Y la oración no es porque Dios necesite gente que le esté rogando. Es que la oración no es una necesidad de Dios, ¿cierto? Como a veces piensan. Cuando usted mira la concepción de los griegos, en todos los dioses que tenían, el pensamiento de ellos era que a Zeus y a todo este tipo de deidades que ellos tenían, que ellos eran sostenidos cuando la gente oraba. Y entonces, si el ser humano se acerca con esa concepción al Señor, entonces va a extraviar su camino, porque Dios no necesita de nuestras oraciones. Las oraciones han sido dispuestas por Dios por causa de nuestra necesidad. ¿De quién? De nuestra necesidad de Él. Jesús evidenció a sus discípulos no solamente a través de la enseñanza, sino a través del ejemplo, la necesidad de orar. Y es más, en su forma de hacerlo, le enseñó a los discípulos y les transmitió un mensaje, que esa intimidad con Dios estaba por encima de todas las demás cosas, ¿cierto? De todas las demás cosas. Miremos algunas citas, por favor. Marcos, capítulo número 1. Marcos, capítulo número 1, versículo número 35. Porque hay una gran necesidad de que la iglesia volvamos a una vida de oración, a una vida de intimidad con el Señor, pero vamos a ir aprendiendo cómo Dios desea esa vida, porque no es un simple cerrar los ojos y hablar, es un encuentro con el Señor. Marcos, en el capítulo número 1, en el versículo número 35, habla del Señor Jesús y dice, levantándose, ¿cómo? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué? ¿Qué hacía? Allí estaba buscando ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Buscando a su Padre, relacionándose, dando un ejemplo maravilloso. Y esto nos deja ver que está por encima de las prioridades que nosotros tenemos, porque a veces nosotros consideramos otras cosas más importantes que buscar al Señor. Es más, uno encuentra que hoy se deja más de orar por hacer cualquier cosa que dejar de hacer cualquier cosa por orar. Es al revés. Es más, a mí hay cosas que me disgustan, ¿cierto? Me disgustan porque me pregunto, venga, ¿a quién está viendo una persona cuando está orando? Me disgusta en gran manera que esté uno orando con alguien y ese alguien esté más pendiente de contestar el celular que de conectarse con ¿quién? Con el Señor,
¿sí? Y yo siempre le digo, Señor, cuando yo estoy orando, que timbre el que quiera, y si van a llamar a decir que se murió alguien al que amo mucho, pues igual, si me lo dicen dentro de 2 horas, igual me va a doler lo mismo que si yo dejo de disfrutar del Señor ahorita. Igual el Señor tiene el control de todas las cosas, pero la pregunta es, dejamos cualquier cosa, que llame el que quiera, pero es que yo ahora estoy con la cita más importante. Es que si nosotros entendiéramos que cuando entramos en relación con Dios, entramos con la cita más importante que un ser humano tiene en todo el universo, que no admite interrupciones, que no admite nada, porque es mi corazón. Mi corazón tiene una tendencia a distraerse, y si yo entro para estar pendiente de qué le voy a decir al Señor y de qué más cosas van a suceder, y a veces salimos y decimos, no, pero es que no sentí nada. Claro, pues ¿qué va a experimentar si usted entró y su corazón está en otro lado? Si su corazón está en otro lugar, si su corazón no está dispuesto para el Señor. Levantándose muy de mañana y siendo muy oscuro, salió y se fue a orar a un lugar que desierto. Se fue, y allí ¿qué hacía? Oraba. Dice en Lucas capítulo número 6, en el verso número 12, mire lo hermoso. Para Jesús era más importante la oración que el sueño, y era más importante la oración que la comida. Era más importante, porque es que realmente la vida natural no sustenta la vida espiritual. Por bien que usted esté naturalmente, eso jamás producirá ni siquiera una gota de vida espiritual. Pero la vida espiritual sí le podrá hacer mucho bienestar a su vida natural, en su caminar. Y dice ahí en Lucas 6:12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. ¿Y qué hizo? Pasó toda la noche, ¿qué? Orando a Dios, ¿cierto? Entonces, con esto yo no le estoy hablando de montar un esquema de oración, porque es que el esquema de oración puede terminar apagando la vida del espíritu, ¿cierto? Pero esto no significa entonces que usted no viva una vida de relación con quién, con el Señor, porque yo puedo autoimponerme muchas cosas. Todos los días me voy a levantar a las 2 de la mañana a orar, ¿sí? Y tal vez los 2 primeros días lo disfrutó, y al tercer día empezó con sueño, con cansancio, a cabecear, ¿sí? A sentir por qué tengo que orar si yo lo que quiero es dormir. En ese momento, ya ese momento de oración dejó de ser algo grato al Señor, porque si el Señor se le manifiesta y le va a decir, mejor vaya a duerma, hace más durmiendo que lamentándose ahí donde está. Entonces no se trata de un esquema, pero aunque no es un esquema, no significa entonces que no entendamos que hay una prioridad diaria de buscar a quién, de buscar al Señor, y que a cada uno Dios nos ha dado la posibilidad de buscar ese espacio donde podemos encontrarnos con Él, ¿cierto? Hay personas que antes de que raye el alba les es muy fácil estar orando, pero hay otros que les es muy fácil orar en la noche. Hay otros, para mí es muy difícil orar a las 2 de la tarde. Si yo me pongo a orar a las 2 de la tarde, yo me duermo. En el lugar donde me pongo a orar, así sea arrodillado, ahí quedo fundido, oro profundamente. Yo sé que esa no es la hora para mi caso, porque sé que hay personas que para esa hora es su mejor tiempo. Entonces el asunto es, digámosle al Señor, ayúdanos a identificar ese momento, y no todos los días es a la misma hora, porque es que Dios no está esperando que yo llegue a decirle, no Señor, es que todos los días de 2 a 3 estoy aquí, y si a esa hora no se manifiesta, ese era el tiempo que Él iba a dar. No, todo mi tiempo está disponible ¿para quién? Para el Señor. Si el Señor le quiso despertarme para que lo busque en la mañana, pues Señor, aquí estoy, heme aquí. Si le dio por despertarme en la tarde, inquietarme en la tarde, aquí estoy, Señor. Estar dispuesto a esa relación con quién, a esa relación con Dios, porque no es una relación de obligación, no es para arriarlo, no es para obligarlo, es una donde el Señor nos está dirigiendo y donde Él me está llamando a ir a quién, a sus brazos, donde Él me está llamando a ir a su presencia, a correr a una relación con Él. Vaya conmigo a Lucas 5:15. Mire que para el Señor Jesús, y esto pareciera
un golpe fuerte para las cosas que a veces nosotros consideramos importantes. Porque en Lucas 5:15, la palabra de Dios nos deja ver que para Jesús era más importante irse a solas con el Padre que estar con la multitud. Era más importante. Y a veces al ser humano le gusta estar más con la multitud que estar a solas con quién. A solas con el Señor. Mire la necesidad. A veces nosotros creemos que es la necesidad del pastor. La gente siempre está pensando que es que la persona que tiene que estar dedicada al Señor es el pastor, que es que el que tiene que estudiar la palabra es el pastor, que es que el que tiene que tener vida de oración es el pastor. Y resulta que eso es un asunto para todos los que son hijos de ¿quién? Del Señor. Todos tenemos la misma necesidad dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Dice aquí en Lucas 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué? ¿De quién se apartaba? De la multitud, ¿cierto? Se apartaba de ese ruido, se apartaba de a las cosas hacia donde lo querían ¿qué? Inclinar. Y evidenciaba, más importante que el dormir era buscar relacionarse, más importante que el comer, más importante que el estar reunido en medio de una ¿qué? De una multitud, y de una multitud que quería estar con él, ¿cierto? Por razones equivocadas, porque vemos que en la palabra muchos de ellos querían estar con él porque había multiplicado los panes y los peces y se habían llenado sus vientres, ¿sí? Pero nos dejaba un mensaje muy claro. Su vida estaba evidenciando una enseñanza para los discípulos que lo estaban ¿qué? Para los discípulos que lo estaban mirando. Y no solamente eso, sino que él mismo dio instrucciones acerca de esa necesidad de orar para nosotros. Va conmigo a Mateo 26, por favor. Mateo, en el capítulo número 26, en el versículo número 36. En el huerto del Getsemaní, el Señor dejó a sus discípulos y los dejó encargados de una tarea: que oraran. Mientras él se retiró a cierta distancia de ellos, ¿para qué? Para orar. Después de una hora regresó y no los halló orando y velando, sino que los halló ¿cómo? Los halló durmiendo. ¿Qué dice este versículo número 36? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ese velad es una referencia ¿a qué? A estar ahí conectados con el Señor, a estar ahí atentos, con los ojos puestos ¿en quién? En Dios, pidiendo dirección al Señor. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, ¿sí? Orando, ya sabemos que él oró. Y dice en el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo, ¿cuánto? Una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? La carne es débil, ¿cierto? Ya les había dado ejemplo a través de lo que hacía acerca de la oración. Sí. Ahora, les ha dado mandato de orar. Mandato de orar. Aquí hay un asunto importante. La falta de oración me coloca en un gran peligro de ceder a la tentación. La falta de intimidad ¿con quién? De intimidad con el Señor. Porque recuerde que yo me puedo abstener de muchas cosas,
pero el abstenimiento de muchas cosas no me da poder para poder resistir los apetitos de la carne. Para resistir los deseos de la carne, yo necesito estar lleno de la presencia de ¿quién? De la presencia del Señor. La falta de oración me coloca muy frágil frente a la tentación para poder ceder, ¿cierto? Y como finalmente a veces la iglesia cogemos ganchos, ¿cierto? Y finalmente terminamos echándole la culpa al diablo de las irresponsabilidades de las irresponsabilidades nuestras, ¿cierto? Entonces finalmente, como la frase el diablo es cochino suena impactante, entonces finalmente aquello de lo que yo no me he ocupado y después cedo mi corazón y termino echándole la culpa al diablo de aquello que yo no hice al ser obediente al Señor y sujetarme y buscarlo para que Él me llene y me fortalezca. Porque siempre buscamos es quién tiene la culpa. Y pocas veces, casi no dejamos el asunto que pasó en el huerto del Edén, ¿cierto? Es más, ¿cuántas veces terminamos echándole la culpa hasta Dios? Uno a veces escucha personitas que son cristianos que terminan diciendo, ay, pero ¿por qué Dios lo pone a uno en esas tentaciones? No, Dios no tenta a nadie. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. El asunto es que muchas veces nuestro corazón está tan vacío de Dios. Cuando está tan vacío de Dios, tiene una facilidad de que cualquier cosa lo enganche y lo atraiga. Muchos como si le lanzaran lo que le lanzan al pez. El pez es atrapado con unos peces gigantones. Son atrapados con una carnadita de mentiras. Con esa sola carnadita fueron arrastrados. Y así es la vida del cristiano, que le falta relación con Dios. Esa falta de relación con Dios hace que cualquier pequeñez lo termine enganchando. Pero lo más sencillo siempre es buscar o que la culpa es del diablo o que la culpa es de Dios, pero no mirar cuál ha sido mi falta, qué es lo que ha faltado en mi vida, qué es lo que ha faltado. Una relación con ¿quién? Una relación con el Señor. Marcos 13:33, frente a la tentación. Aquí vemos en Marcos capítulo número 13, en este verso 33, el Señor está hablando acerca de los últimos tiempos. Está hablando acerca de las señales antes del fin, de todo lo que acontecería justo antes de su venida. Y mire lo que dice en el verso, le vamos a ir desde el verso número 33. Mirad, velad y ¿qué? Y orad, porque no sabéis cuándo será ¿qué? El tiempo, ¿cierto? Nosotros vemos las señales, ¿sí? Pero sabemos cuál será la noche o la mañana o la tarde en la que sonará la final trompeta, en que sonará ese momento en el que el Señor nos llame a su presencia. No. Y como no sabemos, el Señor nos dejó encargados, velemos y ¿qué? Y oremos, de manera que si hay esa conexión con el Señor, ese momento no nos va a coger desubicados. Porque mire que la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pedro vendrá como ladrón en la noche para los que no lo esperan, no para los que lo estamos esperando. Y para los que lo estamos esperando, el Señor dio un mandato: velemos y oremos, porque no sabemos el momento, ni el día, ni la hora. Sabemos el tiempo. ¿Qué dijo el Señor? Cuando vea que todas estas cosas acontecen, paraos, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, o se aproxima, está muy cerca. Y eso nos lleva a afirmarnos. Otra porción de la Escritura dice que no nos llenemos de glotonerías, de embriagueces y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre nosotros aquel día, sino que roguemos a Dios el ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Hijo del Hombre en su venida. Y ese rogar hace parte de la oración, hace parte de humillarse delante de ¿quién?
humillarse delante de el Señor. Lucas, capítulo número 18, en el versículo número 1. Jesús mismo habló sobre la necesidad de orar, la necesidad de oración. Mire que una de las cosas que identificaba la iglesia en sus comienzos era que se reunían en las casas, partían el pan y vivían en oración, vivían en oración. La iglesia mantenía en la búsqueda del Señor, porque esa búsqueda del Señor nos mantiene encendidos con el fuego de ¿quién? Con el fuego de Dios. Porque a veces llegamos tan fríos por esa lejanía del Señor, ¿cierto? Llegamos fríos, una semana alejados de Dios, como se nos perdió Dios de vista, ¿sí? No vimos al Señor por ningún lado, no vimos la misericordia, no vimos todo el favor con que nos cubrió. Y llegamos y no hay razones en nuestro corazón para celebrar al Señor. Pero cuando el Señor nos va haciendo conscientes de su presencia y vamos en esa relación con el Señor, por todos lados vemos al Señor. Todo lo que pasa tiene que ver con el Señor. Y no solamente eso, sino que Dios pone detalles maravillosos y cosas, ¿cierto? Uno va teniendo una vida íntima con el Señor, que no la mantiene haciendo pública, pero uno la va viviendo con el Señor, ¿cierto? A veces en la mañana, muchas veces le digo a mi esposa, yo estaba con unas ganas de comer pollo cuando me lo estoy comiendo, ¿cierto? Entonces ella me dice, mira el Señor cuidándote. Pero yo en la mañana había pensado, Señor, qué rico comerme hoy unas pataconas. Solamente lo pensé. Y al mediodía, cuando llegamos a almorzar y nos dieron pataconas, uno se maravilla, está maravillado, no está regando ni haciendo alaraca con todo el mundo, pero uno está ahí agradecido con Dios. Señor, tan hermoso, Señor, tú tan hermoso que yo no te estaba pidiendo que me dieras pataconas, pero tú, para dejarme ver que tu mirada está sobre mí, cuando me siento a la mesa, me estás diciendo, vi tu deseo y aquí te lo puse. Tan hermoso el Señor, atrayendo y conquistando nuestros corazones con tantas cosas hermosas. Cuando uno llega aquí a reunirse, está uno lleno de todas las razones y los argumentos para uno decir, es que yo vine a derramar mi corazón delante del Señor. O sea, no me puedo frenar en humillar, en que mi corazón se derrame como agua delante de la presencia de Dios. Porque finalmente, cuando nos reunimos es a celebrar todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha obrado, cómo el Señor se ha manifestado a cada momento, a cada instante, a cada segundo de nuestras vidas. Pero cuando no hay esa relación, pues llegamos y así como se nos perdió el Señor en todas las semanas, y llegamos y no sabemos en qué parte de la iglesia estará el Señor, en qué parte se manifestará. Pero tan hermoso el Señor, que sigue extendiendo sus cuerdas de amor para despertarnos en pos de ¿quién? En pos de Él. En el 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Necesidad de oración. ¿Cierto? O sea que cuando el Señor habló de la necesidad de orar, de una vez dejó claro que es una necesidad permanente de la vida del Hijo de Dios, ¿cierto? Por eso es tan hermoso que la oración no está ligada a una posición, a un lugar, sino a una disposición del corazón, ¿cierto? Porque habrá momentos donde me puedo arrodillar, pero habrá momentos que voy en una buceta y no me puedo arrodillar en la buceta, pero ahí puedo ir con la disposición de mi corazón, de estar hablando con mi Señor, de estar relacionándome con Él, de estar preguntándole, de estar pidiendo su dirección, de estar clamando por su presencia, de que abra mis ojos para verlo y para contemplarlo, porque con facilidad podemos perder ¿a quién? Al Señor de vista, si no nos mantenemos en esa conexión a la que el Señor permanentemente nos está llamando. La necesidad de orar, ¿cada cuánto? Mire, después dice, no solamente siempre, dice, y no qué, y no desmayar, no decaer.
no aflojar, no menguar en eso, porque es una de las necesidades más importantes de ¿quién? De nuestras vidas. La oración y la palabra tienen una relación muy íntima. Si nosotros examinamos cuando oramos, cuando hay algún tiempo específico apartado para orar al Señor, gran parte de la oración está sustentada por la palabra. Casi siempre nosotros terminamos orando con la palabra de quién, con la palabra del Señor. ¿Cuántas porciones de la palabra recitamos mientras estamos levantando una oración? Por eso son dos compañeros inseparables. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando hablamos de la oración, orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Dos amigos que inseparables que Dios nos ha dado para recibir de su guía y de su dirección. Son nuestras. La palabra no es la necesidad de Dios. La palabra es la necesidad nuestra. La oración no es la necesidad de Dios. Dios no necesita que yo estudie la palabra. Soy yo el que necesita escudriñarla para conocerlo a quién, para conocerlo a Él, para que Él me dé luz a través de ella, ¿cierto? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, a ti. ¿Cómo voy a amar a quien no voy conociendo? En la medida que el Señor nos va abriendo la Escritura, vamos descubriendo a ese ser sublime y maravilloso e indescriptible que es el Señor. Vaya entonces conmigo, por favor, a esta cita ahí más adelante, Lucas, capítulo número 21. No sé, ya la leímos ahora. Vaya entonces conmigo a Hechos, por favor, 1:1. Hechos 1:1. No olviden que si hay alguien que haya dado ejemplo en la oración y ha enseñado sobre la oración, ¿es quién? El Señor Jesús. Y todos los mandatos de oración han provenido ¿de quién? De Él. ¿Para beneficio qué? Para beneficio nuestro. En Hechos, en el capítulo número 1, mire cómo Lucas, que no fue un discípulo que presencialmente hubiera estado con Jesús, pero en el Evangelio de Lucas dice que él se puso guiado por el Espíritu a la tarea de investigar lo que otros vieron y presenciaron para dejarlo ¿qué? Plasmado. Y ahora dice aquí en el 1:1, en el primer tratado, que era Lucas, la carta de Lucas, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, y miren cómo lo hizo Jesús. ¿Sí? Mire el orden del Señor. Para el Señor primero era hacer, y después ¿qué? Decir, ¿sí o no? Para nosotros es al revés. Decimos y no se sabe si lo iremos a hacer, ¿cierto? No se sabe si lo iremos a hacer. Qué hermoso como lo vio Lucas, que todo lo que partía del Señor partía de lo que Él hizo, y después habló dando instrucciones acerca de lo que Él ya dio ejemplo, como está escrito en la palabra, porque ejemplo les he dado para que ustedes sigan ¿qué? Mis pisadas. Un ejemplo maravilloso, ¿cierto? Entonces, este orar se define como hablar con Dios, pero eso es demasiado simple, eso es demasiado superficial. Resumir la oración como un simple hablar, ¿cierto? La oración va mucho más allá. La oración tiene que ver con la humillación del corazón delante de la presencia de el Señor. La oración tiene que ver con el rendir de la voluntad del hombre a los pies de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el huerto del Getsemaní? Orando. Y en esa oración, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú seas. Que no sea mi voluntad, sino ¿qué? Sino tu voluntad. Y rendir la voluntad no es un asunto fácil. No es un asunto fácil.
Por eso se requiere humillación. Hay cosas que se meten muy fuerte en el corazón y a veces requieren es postrarse y postrarse delante del Señor. Por allá en el Salmo 73 hay un ejemplo de eso. Cuando el salmista Asaf habla de cómo empezó una lucha en su corazón al ver cómo los malos prosperaban y cómo él haciendo bien se le hacía tan difícil la vida. Y el mal, él expresa: por poco resbalan mis pies, o sea, por poco tomo ese camino. O sea, ¿cuánto se pudo haber vuelto la lucha en el corazón de él? ¿Cierto? Pero él, ¿dónde entendió? ¿Dónde entendió? Dice: hasta que entrando en el secreto del Señor, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. O sea, ¿dónde recibió claridad? ¿Dónde fue despojado de ese deseo tan fuerte que estaba golpeando el corazón? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos tenemos tendencias en nuestro corazón, ¿sí? Si nuestra vida se da lugar, nos vamos a volver ambiciosos. Y el único que nos puede guardar de esas ambiciones es estar humillando el corazón delante de quién. Humillando el corazón delante del Señor. Y uno no necesariamente se puede volver ambicioso con las cosas de afuera, se puede volver ambicioso con las cosas dentro de la iglesia. Yo como pastor me puedo volver ambicioso queriendo tener una iglesia muy grande, y pesa más en mí querer tener una iglesia muy grande que una relación con quién, con el Señor. Entonces muchas veces eso requiere es humillar el corazón, rogándole a Dios que arranque eso que está grabado en mí y que plante su voluntad. Por eso vamos entendiendo que la oración no es para estar ahí. Cuando uno lee el ejemplo de la viuda, porque ahí dice que la viuda insistió hasta que recibió una respuesta, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tomarlo por el lado equivocado, y es que, claro, entonces yo tengo que orar hasta que Dios me dé lo que yo le pido. Pero esa no es la esencia de la oración. La oración es ore y ore hasta que usted entienda qué es lo que Dios quiere. Y si lo que Dios quiere es que usted renuncie a lo que le está pidiendo, usted ahí esté aún con lágrimas diciéndole: Señor, me duele pero renuncio. Me duele, Señor, pero te sacrifico que esto. Me duele, Señor, pero te lo entrego. Me duele, Señor. ¿Cuántas cosas pudiera el Señor frenar en nosotros? ¿Sí? Y mire lo tremendo. Muchos años, cuando uno hablaba con el pastor Yamid, él tenía un dolor en su corazón. Porque Yamid, cuando era joven, decían sus amigos y su familia que era un crack futbolístico. Y narraban, él llegaba a un partido de fútbol y su equipo iba perdiendo 5-0 y él entraba y en 10 minutos iban ganando 10-5. O sea, dicen que era impresionante la forma en que él jugaba, ¿sí? Lo contrataban de equipos, ya estaba enrutándose para meterse al fútbol profesional. Pero por causa de eso empezó a abandonar su búsqueda del Señor. Y el Señor le puso un tropiezo, se lesionó, se le dañó el ligamento, ¿sí? En el momento en que él se lesiona y lo revisan los médicos le dan un diagnóstico, porque para el momento en que él se lesiona no había la tecnología de ahora. Entonces los médicos le dijeron: lo podemos operar, pero hay una alta probabilidad de que quede cojo. Entonces él dijo: no, yo no quiero quedar cojo. Y no se hizo operar. Eso significó que jamás pudo volver a jugar fútbol. Y ya el Señor haciéndole llamado para pastorear y llamándolo a todo esto, y él todavía con ese en su corazón. Y él ahora ya puede expresar: si el Señor no me hubiera causado esta lesión, yo creo que ni siquiera estaría en sus caminos, ¿cierto? Pero cuán doloroso fue para él entregar eso en las manos del Señor.
hasta que pudiera entender que eso era para que el propósito de Dios se cumpliera en qué, en él, porque Dios no lo quería lejos, Dios lo quería ¿qué? Cerca, y eso le costó a él muchas lágrimas, hasta que Dios arrancara ese sueño que tenía tan grabado dentro de su corazón y tan metido dentro de su vida. Entonces, fíjese que muchas veces va a costar en el lugar secreto humillarnos hasta que Dios arranque lo que yo quiero y plante lo que Él desea, porque finalmente ese es uno de los propósitos de humillarnos delante de ¿quién? Delante del Señor, porque yo creo que muchas cosas son buenas para mí, ¿cierto? Y producen aflicción. ¿Han mirado la vida de José? La vida de José en Marca, uno siempre lee la historia y muchas veces uno dice, tan rico ser como José, es que el Señor lo puso allá en alto, y es que era el segundo después de Faraón, y entonces mire que el Señor sí nos escogió para que gobernemos. Bueno, todo ese asunto que a veces piensa el ser humano, pero en eso no estaba el corazón de José. José, para el Señor ponerlo en un lugar donde lo hiciera bendición, lo tuvo que moler primero, lo tuvo que moler, ¿cierto? Porque de otra manera José jamás pudiese haber sido bendición. Y nos damos cuenta, nosotros leemos la historia rápidamente, que lo vendieron sus hermanos, pero como ahí no dice que José estaba llorando, ni que se sintió afligido, ni que le dolió, entonces nosotros pasamos como si no hubiera pasado nada en la vida de José. Como leemos que él se negó a acostarse con la esposa de Potifar y dijo que cómo deshonraría a Dios, y uno dice, no, qué pensamiento tan bonito el de José. Pero cuánta lucha en el corazón de José metido en la cárcel por honrar a Dios. O sea, uno piensa, si yo honro a Dios, me deben salir las cosas bien. No si honro a Dios, terminar en la cárcel como si fuera un malhechor. Y cuando van pasando, José es vendido más o menos a los 17 años y más o menos como a los 37 que tiene sus dos primeros hijos, ¿sí? Él empieza a evidenciar, si me acompaña allí, lo leemos un momentico para que terminemos por hoy con esa porción en Génesis. Génesis capítulo número 41. Génesis capítulo número 41, versículo número 50. A los 30 años fue donde José fue presentado al faraón, y ahí fue donde él le contó al faraón que el sueño que había tenido eran 7 años de abundancia y 7 años donde iba a venir ¿qué? Escasez. Y dice ahí en el verso número 50: y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, o sea que más o menos pudiera tener unos 35, 36 años. Desde el momento en que lo vendieron hasta el momento donde nace su primer hijo han pasado 18, 19 años. 19 años. Y dice ahí, los cuales le dio a luz a Senad, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó el nombre del primogénito, del primer hijo, ¿qué? Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Pero en otras versiones no dice trabajo, sino dice todo mi dolor y toda la casa de ¿qué? De mi padre, ¿cierto? O sea, ¿cuánto dolor hubo en el corazón de José hacia sus hermanos? ¿Y cuánto pudo haber pesado eso en el corazón del Señor, de José? Hasta que José, buscando a Dios, hasta que Dios le sacó todo ese dolor de ¿qué? Hasta que Dios no le sacó todo ese dolor, no lo puso delante de sus hermanos, para que les pudiera decir, no les pese haberme vendido acá. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Para que él dijera eso, había habido un proceso de humillación delante del Señor, hasta que el Señor le sacara todo eso que le había carcomido el alma. Que le había carcomido el alma. Y mire que él lo está reconociendo en su primer hijo. Porque Dios me hizo olvidar todo mi dolor
y toda la casa de quién, y toda la casa de mi padre. ¿Cuánto pudo haberse llegado a resentir su corazón con su familia? El hecho de que no diga un versículo que estaba llorando, pero aquí al final nos deja ver que eso le había afectado mucho. Pero ¿quién le sacó ese dolor del corazón? El Señor. Y mire lo hermoso, cómo se sintió él en todo ese proceso, afligido. Pero mire lo que dice el segundo hijo: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo dar fruto. Ay, donde fui afligido. ¿Cierto? Qué hermoso. Pero eso no más se puede concluir buscando al Señor, porque realmente Dios es el que hace esa obra en el corazón. De otra manera, no es posible que el ser humano pueda decir eso. Muchos de nosotros tenemos historias hacia atrás, ¿cierto? Y uno las recuerda hoy en día. Hay gente que uno habla y han pasado gente que su papá los abandonó hace 50 años. Y usted habla con ellos y parece que los hubiera abandonado esta mañana. Tienen el dolor ahí vivo, pero vivo, se los carcome ese dolor, ¿cierto? Porque esa área de su corazón no se ha encontrado con el Señor. Que si se encuentra con el Señor, Dios va a disipar todo eso, como lo hizo en el corazón de ¿quién? De José, ¿cierto? Pero cuando el corazón se va encontrando con el Señor, ¿qué hace Dios? Empieza a disipar eso. Y uno recuerda y dice: ese desprecio que me hizo mi papá valió la pena, porque cuando más me estaba doliendo el corazón, Dios me lo llenó con su amor. Y entonces empezamos a encontrar, como dijo acá, Dios me hizo dar fruto con aquello que me dolió tanto. Con aquello que Dios me dolió tanto, Dios puso un bálsamo tan profundo que ahora miro hacia atrás y digo: eso valió la pena. Valió la pena haber vivido eso, para que ahora este amor esté traspasando mi corazón de una manera tan profunda como lo está haciendo el Señor. ¿Se da cuenta por qué necesitamos ser un pueblo que ore y que busque al Señor? Porque pensamos en que la oración es pida, 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 ¿cierto? Como dice ahí, pida y se le dará, llame y se le abrirá, ¿sí? Pero es que hay que leer toda la palabra completa, porque ahí dice: pida y se le dará, llame y se le abrirá. ¿Y la otra es? Busque, buscad y hallaréis, ¿sí o no? Pero más abajito dice: ¿a qué se está refiriendo el Señor? Y todo ese pedir, buscar y hallar está relacionados con Dios, porque ahí más abajo dice: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea que ese pedir, buscar y hallar no es para pedir lo que usted quiera, es si pide, busca, ¿cierto? Clama por la presencia de Dios, Dios le va a dar de su presencia, y su presencia es la que va a sanar todo nuestro y todo nuestro corazón. ¿Amén? Vamos a dejar por hoy hasta ahí, con todo nuestro corazón. No olvidemos, todo esto es que hay una necesidad de nosotros. Hay una necesidad de ser un pueblo que ore, que busque a Dios. Y Dios nos ha hablado a través de su palabra. Recuerden que las instrucciones las estamos recibiendo no de un hombre que hable en un púlpito, de Dios mismo. Porque si hay alguien que enseñó a orar y dio instrucciones sobre orar, ha sido el pastor de los pastores, el Señor Jesús. Amén. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta hermosa noche, Señor, porque sabemos que hay una gran necesidad en nuestro corazón, precioso Dios.